si vivíamos en un mundo cada vez más desigual, la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente esa desigualdad. Pero creo que siempre, soy muy creyente, y siempre creo que aún en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan. Y me acuerdo que en aquella oportunidad en el Parlamento Europeo planteé lo que había sido en un trayecto histórico la evolución del estado de bienestar que había tenido precisamente en Europa a un gran protagonista, con la irrupción del neoliberalismo, allá con la caída del muro de Berlín. Y sostuve y sigo sosteniendo que ambas construcciones, el estado de bienestar y el neoliberalismo, son construcciones políticas, no son proyectos ni modelos económicos. ¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos? Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio las políticas del Estado, o es un necio o es un cínico, que los hay, de los dos. Creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Creo entonces que la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Esto es la clave, me parece, para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad. El Estado, representado por los tres poderes, era el poder. No nos olvidemos que el ancien régime que caía con la Revolución Francesa se organizaba en torno a la monarquía, la nobleza, el clero y el ejército. Entonces, cuando cae y finalmente el pueblo, la burguesía naciente, llega a la Asamblea Popular, era la totalidad del poder en ese momento. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. La pandemia ha venido a saldar
aquella discusión porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad, el Estado sirva solamente para eso y cuando tiene que tomar decisiones o adoptar decisiones en materia económica, de controles, de regulaciones, sea estorbo y no permita la actividad económica. De los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad, me refiero a los 5 países con silla permanente y derecho a veto, todos salvo China, todos, hablo de Estados Unidos, hablo del Reino Unido, hablo de Francia, hablo de Rusia, todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Todos, todos, todos. Es más, hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y cuando les conviene, porque son sus aliados, está todo bien. Es necesario que nos replanteemos seriamente el mundo en el que queremos vivir. En cuanto a la desigualdad, fíjense todos que el periodo donde menos desigualdad hubo fue el periodo entre el 45, o sea, en la posguerra, hasta la caída del muro de Berlín. Ese fue el periodo de menor desigualdad, donde estaba el estado de bienestar. Acá también, la organización gubernamental, que creo que trabaja Tomás Piketty en esa organización gubernamental, acaba de decir que también la primera década en la región latinoamericana fue la donde más se trabajó y disminuyó